Muy bien, amados, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Dios me los bendiga en esta célula en línea. Muy gozosos de tenerlos y de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre diferentes tipos de creyentes. Como pastora, bueno, es que estamos enfrentando un mundo muy convulso, estamos siendo zarandeados de alguna manera. Y o usted ha sido fortalecido en su fe o usted ha sido mermado en su fe. Y si usted ha sido fortalecido en su fe, bendito Dios, porque Dios lo lleva a tener nuevos niveles espirituales de madurez. Pero si usted en medio de todo esto que ha vivido siente que su fe más bien ha sido probada y no ha salido aprobada, este mensaje tal vez le pueda ayudar a medirse, a pasar por un tamiz y ver qué es lo que Dios quiere para su vida. Ya yo pasé por esta palabra y quiero decirle que tuve que arreglar algunas cosas en mi vida a nivel personal, y vamos a orar un momentito para que esta palabra llegue a su corazón y pueda hacer y dar el fruto que merece. Padre, gracias. Tu palabra dice que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que produce el fruto para el cual ha sido asignada. Así que te pido que mis hermanos y yo seamos buena tierra, y que así como me has hablado a través de esta palabra, pueda hablar también al corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Tipos de creyentes. Entonces, estamos hablando del primer tipo de creyente, es el casi casi. Como pastora, el casi casi. Bueno, había un programa de televisión antes deportivo que mi esposo me veía y me llamaba mucho la atención porque se llamaba el casi casi. Y hacían una recopilación de todos los posibles goles que se podían dar, pero no se dieron. Y el casi casi es el joven de la parábola del joven rico. Mateo 19 del 21 al 22 dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y cuando el joven oyó esto, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Este joven, amiga, estuvo a punto de seguir al Señor. Estuvo a punto de entregarse, estuvo a punto de servirle, estuvo a punto de amarle, estuvo a punto de hacer conexión con él, de ser parte de su equipo. Casi lo logró, pero no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque dice que el afán del mundo y el amor a las riquezas lo hizo echarse para atrás porque tenía muchos. Muchas veces nosotros somos como este joven. Nos gustan las cosas de Dios, estamos deseosos de las cosas de Dios, no nos perdemos tal vez las celebraciones, no nos perdemos las células en línea, y casi somos verdaderos creyentes, pero no lo somos. ¿Sabe qué es lo que produce el casi? Produce emoción. Casi lo logra, pero no lo logró. No produce fruto. Y muchas veces somos creyentes casi, como ve usted en este video. La Universidad de Guadalajara. Pero no cabecea. Aquí está la repetición. Aquí está la repetición. De pecho. La quiere bajar con el pie, no. Con el pecho. Luego tenemos otro que se llama el sí pero no. ¿Cómo el sí pero no? Bueno, se refiere a la parábola de los dos hijos. Dice Mateo 21, 29 y 30. Y respondiendo, él dijo: no quiero, pero después fue arrepentido. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y él le dijo: sí, Señor, voy, pero no fue. Muchas veces nosotros también somos como estos dos jóvenes, que el papá viene y les pide algo, y uno le responde: no quiero ir, pero al final fue. Y el otro dice: ay, claro, papi, con mucho gusto, pero al final no va. Y muchas veces somos de los que decimos: no quiero ir, porque permitimos que haya un espíritu rebelde en nosotros. Siempre hay un espíritu opuesto, hay un espíritu de oposición, y siempre nuestra primera palabra es no. Ya se están abusando de mí, ya se me están montando, ya aquí, ya allá, ¿verdad?
Esa puede ser, pero al final usted se pone delante de Dios, se pesa y dice, no, qué mala actitud tengo, debo de ir, y al final termina siendo obediente. Qué bueno que usted tiene ese espíritu de pesarlo todo delante de Dios y al final hacer lo que Dios quiere. Pero está el otro, el que dice sí a todo. El que le dice a uno, un líder le pide, mire, usted puede venir allá con él. Sí, hermano, cuente conmigo. Mire, usted me puede venir a ayudar en la soda. Sí, claro, hermano, cuente conmigo. Pero a la hora de la llegada no llegan. ¿Por qué? Porque también dicen, no, ¿por qué? Yo no, y que vaya otro, y vienen con un montón de excusas y muchas razones, y terminamos entonces no haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, amados amigos, el sí pero no es el que usted tiene que tener cuidado. Examínese, ver si dentro de nosotros hay un espíritu rebelde que nos motiva a desobedecer a Dios y a sus líderes. Y responda al llamado del Padre que le está pidiendo a usted que vaya a hacer las cosas sin vacilar. Entonces, ese es el segundo tipo de creyente, el sí pero no. Tenemos el tercer tipo de creyente que yo lo titulé durmiendo con el enemigo. ¿Por qué durmiendo con el enemigo? Vamos a ver la parábola que justifica este título. Y es la parábola de Mateo 13 del 28 al 30 que habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, un enemigo ha hecho esto. Había una buena siembra de trigo, había una muy buena siembra, pero en la noche dice que vino el enemigo y sembró la cizaña. Y entonces vienen los siervos y le cuentan al amo que hay cizaña junto con el trigo. Y dijo, un enemigo ha hecho esto, dice el dueño del terreno. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que por arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Déjenla crecer juntamente el uno con el otro, hasta el día de la siega. ¿Saben una cosa? Esta parábola nos habla que dentro de la misma familia de Dios puede haber cizaña. Y a veces nos comportamos como cizaña. A veces nosotros mismos estamos ayudando a mermar el crecimiento del otro. ¿Qué hace la cizaña? Es muy parecida, es sumamente parecida. Si ustedes ven la foto que les estamos presentando en la pantalla, es muy parecida, la cizaña y el trigo. Pero la desventaja que tiene la cizaña es que roba, estorba nutrientes y hace más bien que el trigo se achique, se merme. Muchas veces nosotros nos comportamos como cizaña. En lugar de permitir que un hermano crezca, madure, se desarrolle, nosotros estamos más bien socavándole sus nutrientes, socavándole su etapa de crecimiento. Y puede hacer que como cizaña nos comportemos como esos hermanos que nos gusta el reino de los cielos, pero no muy comprometidos, no muy adentro, no muy exagerados, no muy fanáticos, ¿verdad? Y eso nos ayuda a ser pocos estudiosos de la palabra y a medirnos muy poco en el fruto que estamos dando. Distinguir entre uno y otro es muy difícil, aún a los grandes siervos de Dios, aún el liderazgo le es difícil distinguir entre uno y otro, y ese es un trabajo que le toca a Dios. Arrancar la cizaña es una labor que le corresponde a Dios, es una orden de parte de Dios. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Esperar que sea Dios el que lo haga. Mientras tanto, cada vez este mundo está mejor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más crecimiento de buena palabra, del desarrollo. Usted puede buscar cualquier cantidad de maestros que le enseñen a crecer espiritualmente. Pero también este mundo está peor, porque también hay un surgimiento de un cristianismo light. Se le vende la idea a usted de un mundo que puede haber una combinación de ambas cosas, de mundo y de tinieblas, de luz y de tinieblas.
Y hay mucha mala doctrina, entonces, o doctrina falsa. Y esto es muy peligroso. La cizaña está creciendo junto con el trigo. Nuestra labor no es estar señalando la cizaña. ¿Sabe cuál es nuestra labor? Que usted y yo procuremos crecer en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, en una doctrina verdadera, en una revelación pura de la palabra, con una buena análisis de ella. ¿Para qué? Para que usted pueda distinguir la cizaña y se le aleje lo más que pueda. Muy bien. Y tenemos un cuarto punto, que es el que reclama sus derechos. Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estaba Jesús hablándole a sus discípulos de lo que iban, del privilegio que era servirle. Y Pedro se vuelve y le dice: bueno, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Saben una cosa? A veces nosotros nos comportamos como que si Dios nos tuviera que agradecer. Como que si Dios nos tuviera que agradecer que le servimos, que le seguimos, que le buscamos, que le amamos. ¿Sabe una cosa? Él nos amó gratuitamente. Él nos amó aun cuando usted y yo andábamos en nuestros delitos y pecados. Y qué cosa más maravillosa, que Él se reveló a nosotros, Él se acercó a nosotros. Por tanto, usted y yo seguiremos siendo eternamente deudores de la misericordia y de la gracia de Dios. No estrile, no reclame sus derechos, al contrario, póngase siempre al servicio del Señor. Tenemos por último el estrilón, que es la parábola de los obreros de la viña. Dice: al cobrarlo comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted le ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño les contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo de que ibas a trabajar por este salario? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que a ti, es porque tengo el derecho de hacerlo. ¿O es que te da envidia de que yo sea bondadoso? Es el estrilón, es aquel que vive reclamando por qué el otro se le ve primero, por qué el otro se le está dignificando primero, por qué al otro se le está dando un puesto, y él que tiene tanto tiempo, y que por qué aquí, por qué allá. Sea dócil, amigo, amiga, seamos dóciles. ¿Qué tipo de creyente usted está siendo? Cuando usted ve a un hermano que está siendo bendecido, que usted lo ve que está creciendo en el Señor, gócese, alégrese. Si hay un hermano que le están dando autoridad, que le están dando un puesto dentro de la iglesia, la congregación, gócese con él, alégrese con él. No sea falto de misericordia, porque sabe una cosa, este trabajo es del Señor y Él llama a quien quiere y pone a quien quiere. Así como Dios tuvo misericordia de estos obreros que 1 hora antes los llamó y les pagó lo mismo que al que había trabajado desde la mañana. Él no había sido injusto. Lo que hizo fue que abundó en gracia y en misericordia. Aprendamos de esa actitud de nuestro Señor, de tener gracia y misericordia para con todo aquel que Dios le está mostrando, y gocémonos con los hermanos todos juntos. Y por último, quiero hablarles de aquel que adora en espíritu y en verdad. Y ese es el cristiano que debemos aspirar a ser todos. San Juan 4, 23 y 24 dice: pero llega la hora, o sea, amado amigo, este es el tiempo, esta es la hora en que usted y yo debemos de pesarnos con qué estamos adorando a nuestro Dios. Pero llega la hora, y ahora mismo es cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues al Padre quiere que así lo hagan los que le adoran.
a Dios en espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Dice que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque usted y yo somos espíritu, nuestro espíritu y confabula también nuestra alma, o sea, ahí está todo nuestro ser. Y la palabra de Dios es muy clara y nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Implica un ser integral. Debemos de amarlo con nuestro espíritu, con nuestra alma y nuestra fuerza, porque Dios es espíritu y debemos de comunicarnos a Él con nuestro espíritu. Así que Dios debe amarse como Él es digno de ser amado con todo nuestro ser. Pero también dice en verdad. ¿Qué significa en verdad? Que debemos de hacerlo con raciocinio, con inteligencia, que nosotros no podemos adorar a un Dios que no conocemos, no podemos honrar y adorar a Dios verdaderamente si no conocemos sus atributos, quién es Él, qué ha hecho por nosotros. Ahí la importancia de conocer la palabra y ahí la importancia de saber cuál es ese Dios, a dónde está ese Dios. Entonces, cuando adoramos, amados, en verdad, nos colocamos en el centro de la realidad de quién es Dios, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Él. En espíritu y en verdad es la adoración completa, con todo nuestro ser, pero también con todo nuestro entendimiento de quién es Dios. Cierre ahí sus ojos. Padre, gracias. Te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes. Ayúdanos a no ser como el casi casi, a no ser el estrilón. Ayúdanos, Señor, a que nuestro sí sea sí y tengamos siempre un corazón dispuesto para servirte. Ayúdanos a tener el discernimiento de no ser como la cizaña, sino que más bien seamos buenos fructíferos como el trigo. Ayúdanos, Señor, a adorarte como debes y como mereces ser adorado, en espíritu, con toda mi alma, con todo mi ser y en verdad conociendo quién eres tú a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel y gracias porque estás inculcando en tu iglesia la fidelidad y el amor verdadero hacia ti y hacia unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados hermanos. El Señor me los bendiga. Los esperamos en las celebraciones del fin de semana. Un abrazo.